¿Cómo están los pibes? Bienvenidos. Bueno, hoy hemos cambiado el horario porque tenemos una entrevista con el licenciado Gambarini. Hoy en día estamos, bueno, en comunicación con el país amigo, familiar, como quien dice, ¿no? España. Allá son 20 y 30 horas y acá en Argentina 15 y 30, así que bueno, por temas de horario hemos adelantado la entrevista en lo habitual al horario argentino, a como veníamos transmitiendo en estos manos a manos con profesionales. Así que bueno, bienvenidos para todos los que se van uniendo. Ahí le voy a mandar la solicitud al profe. Hola profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes por ahí. Genial. Bueno, hay muchos temas por tocar. Estamos en comunicación con usted en el día de anoche. Bueno, es un poquito el proyecto que yo he armado acá en redes sociales, el proyecto Avanzando, que hace mención a hacer entrevistas con profesionales, ya sea entrenadores o jugadores de fútbol en actividad y que ya han sentenciado su retiro, para dejarle un mensaje a todos esos jugadores de fútbol que transitan inferiores acá en Liga Cordobesa, que es la liga donde yo hoy en día estoy trabajando, en el Deportivo Alberdi. Así que bueno, era un poquito para hacerle saber a la gente que se va conectando que las entrevistas son en base a eso. Y hoy en día, bueno, tenemos el privilegio de poder hablar con una persona tan capacitada en el ambiente del fútbol. Mi pregunta, la primera para arrancar. Me fui orientando a lo que es el comportamiento del ser humano a través de el cerebro, el sistema nervioso, y cómo influía en la conducta, cómo influía en los movimientos, en la performance de cada uno de los deportistas. Y ahí surge, te voy a contar un poquito cómo surge lo de la neurociencia, ¿no? La neurociencia es una ciencia que tiene miles de años, pero la diferencia con este boom que se dio desde hace pocos años, es que antes, para estudiar el cerebro o el sistema nervioso de un ser humano, había que esperar que se muriera. Entonces está el famoso caso cuando se investigaba el cerebro de Einstein, se lo investigaba físicamente, o sea, geográficamente, pero la persona ya estaba muerta. Es un cerebro inactivo. Con el avance de los nuevos aparatos de informática, y la ciencia fue investigando de otra manera. Hoy en día podemos ver casi en vivo lo que una persona piensa, lo que una persona siente. Y a raíz de esos datos que vamos tomando de laboratorios y de universidades, vamos viendo cosas que creíamos, por ejemplo en el deporte en este caso, cosas que creíamos estábamos muy equivocados, científicamente hablando. Y otras que se creían eran verdad, así, en rasgos generales te lo digo, ¿no? De esta manera podemos ir recopilando datos en tan poco tiempo y aplicándolos en los sistemas deportivos y de entrenamiento. Con esto vamos generando superatletas a velocidades increíbles. Como podrás ver, un futbolista de hace 20 años no tiene nada que ver con un futbolista de hoy en día, de pleno siglo XXI. Por eso se hace tan importante el estudio de la neurociencia, entre otras cosas, para un entrenamiento deportivo. Y acá nos adentramos en el mundo de lo que es la neurociencia, el neuroentrenamiento, el coaching deportivo, y entendemos lo que es el ser humano, en primera instancia, un ser humano que hace deporte. Y muchas veces esas cosas se pierden, porque creen que un deportista es una máquina, pero no debemos olvidar que es un ser humano. Entonces, para entender a un deportista debemos entender al ser humano. Y, y a través de este entendimiento podemos ver que tanto el carácter de una persona, tanto biológicamente, hasta tanto el ADN de una persona puede ser cambiado. Y no estoy hablando por métodos artificiales, estoy hablando por decisión propia. Si una persona eh,
hace las cosas correctas con convicción, puede cambiar hasta genéticamente. A ese nivel estamos llegando hoy en día. Tanto avanza esto que la neurociencia descubre por día 500 secretos de nuestro cerebro, de nuestra mente, por día. O sea que si nosotros hemos estudiado algo el año pasado, imagínate lo que pasó desde el año pasado hasta ahora con 500 cosas nuevas por día. Entonces, es, es una ciencia que hay que estar permanentemente ayornándote, permanentemente hay que estar instruyéndote, capacitándote, porque te quedaste una semana y ya quedaste viejo en esto. Y tanto es así que acá hay laboratorios enormes, y entre ellos el precursor, el país precursor es Bélgica, que empezó a utilizar de lleno la neurociencia en los entrenamientos, y verás que en el último mundial Bélgica fue una de las grandes revelaciones, que quedó tercero incluso. Bueno, Francia lo tomó también y tiene sus laboratorios gigantescos. Tanto es así que hoy en día se piensa que ya no hay que esperar que nazca un Messi o un Ronaldo para generar superestrellas. Las podemos hacer desde el punto de vista, desde el cerebro hacia los músculos. Podemos generar superatletas. Este es el mensaje que hoy en día nos llega desde las neurociencias deportivas. ¿Cómo es allá en España el trabajo que hacen la mayoría de técnicos en divisiones inferiores? ¿A qué apuntan? ¿Cuál es el mensaje que trabajan? ¿Qué es lo que quieren sacar del jugador? Se está buscando que las inferiores sean los semilleros del futuro. No solamente se los empieza a ver con las cualidades de ahora, sino con las cualidades genéticas que va a poder tener a los 19 años, a los 25, a los 35, e incluso se está buscando extender la vida útil del jugador, que ya no sean los 35 años la fecha máxima. Ya hay algunos jugadores que están utilizando eso y se prolongan bastante más. Pero en las inferiores, en este momento, es como una disciplina bastante nueva, a pesar que acá ya hace rato se conoce. En América, nosotros llegamos con ese mensaje a la AFA, a la ATFA, a la CONMEBOL, pero en América todavía está un poquito reacio esto a incorporarlo. Acá ya es más cotidiano, pero hay una gran diferencia entre los clubes profesionales con muchos recursos que con los clubes, podríamos decir, regionales. Pero aún así vas a encontrar que el objetivo de una educación deportiva comienza a los 3, 4 años, proyectando todo el entorno de ese jugador. Todo el entorno significa familiar, por la parte emocional, por la parte mental del chico, del crecimiento, la parte educativa, y casi te podría decir que en tercer lugar estaría la parte deportiva. Y creo que esa es la secuencia correcta. Vemos muchos chicos de 15, de 16, de 16, 17 años que tienen una habilidad especial, tienen una madurez de decisión, tiene potencia muscular, pero aún así sabemos, y cada vez más, que el chico, ese organismo no está preparado para esas competencias de alto rendimiento. Por eso se ven debut de chicos que por ahí debutan y después son llevados al banco de suplente, digamos, esperando que madure en el banco de suplente. Por ejemplo, en el Barcelona creo que está Ansu Fati, que entró con 17 años haciendo goles, pero aún así no es titular. No es titular por esas razones. Porque si nosotros llevamos a un chico que en apariencia tiene buen manejo del deporte, tiene una mente rápida, fresca, lo podemos arruinar. Hay muchísimos casos que arruinaron a jugadores por haberlos sacado al ruedo profesional demasiado rápido. Entonces yo creo Claro. que a partir de los 18 y estaría bastante bien, y dependiendo de la madurez del chico.
la composición del sistema nervioso y la respuesta de ese organismo, que no todos son iguales. Y de ahí se deduce la madurez. No hay que sacarlos antes de tiempo porque podemos tener un fracaso enorme. Pero yo también creo, y esto lo publiqué en mi cuenta de Instagram en un análisis que hice, ahí vienen también los intereses personales, la falta de capacitación, viene el tema de que ha pasado muchas veces que a lo mejor el equipo se está yendo al descenso y muchos contratos altos de jugadores que vinieron con una chapa a principio de campeonatos, siempre como que se borran en las últimas fechas por conflictos dirigenciales y otras cosas más, entonces terminan apareciendo ¿quiénes? Las inferiores. En momentos donde por ahí no lo merita, porque pasa seguido acá. Y entonces, y también está el tema de por ahí hacer debutar a un chico de entre 14 y 15 años por una conveniencia de decir, bueno, lo vendo rápido porque el club está necesitando ingresos económicos. Y hay muchas cosas en el fútbol este actual en Argentina distintas a las que usted se menciona. ¿Cómo lo ve desde ese lado? Bueno, sí, es lamentable, pero digamos que se divide en dos. Eh, si uno toma al deporte como una formación de personas, es una cosa. Y si lo toman como una factoría para hacer dinero, como una empresa, es otra. Y es como tú dices, muchas veces se sacrifican a las personas en pos de ganar dinero, lo cual chocan. Eh, primeramente, yo creo que se tendría que formar la dirigencia en toda esta nueva forma de producir enseñanza, por así decirlo, ¿no? Se tendría que formar la dirigencia con todos estos conocimientos, sabiendo que cada cosa que puedan hacer ponen en riesgo a las personas. ¿Cómo, cómo puedes solventar una institución si no hacemos de esa manera? Porque el dinero cuesta conseguirlo. Eh, Están surgiendo nuevos movimientos en ese sentido. ¿Cómo puede hacer un club para producir dinero que no venga estrictamente de la compra-venta de jugadores, sino que venga por otro lado? Entonces ese club puede permitirse permanecer, que los jugadores maduren en esa institución con sus compañeros. Pero si no se les arregla el tema monetario, y van a estar acudiendo permanentemente a sacrificar a sus jugadores, en forma, entre comillas, digo, ¿no? Pero eso es lo que sucede. O sea, las dos maneras son entendibles. Un club que se cae no tiene con qué pagar, algo tiene que hacer. Bueno, ahí entra la capacitación para dirigentes, que acá hay mucho. Es un dirigente, aparte de capacitarlo como, ¿cómo te podría decir? Como formador, tienen que capacitarlo como empresario, para que no se mezclen. No sé si me explico, estoy haciendo lío. Sí, sí, perfecto. Sí. Es verdad ese tema, es fundamental, pero por ahí cuando en los clubes, por lo general acá en Argentina, que tienen mucho desorden o cambian las dirigencias o se van antes de tiempo a la siguiente votación, es bastante complicado. Y suele pasar eso. Otra de las cosas que también se ve mucho es que como que a la parte juvenil se le inculca y se le marca que entre los 14 y los 15 años ya mínimamente tiene que estar sí o sí en un plantel de reserva. Entonces por ahí el chico crece con eso, se va desarrollando, va pasando de categorías, va subiendo, va cambiando de profes y se mentaliza que a los 15 años sí o sí tiene que estar en un plantel profesional. ¿Eso cómo lo toman? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, por todo lo que te dije antes. Podemos arruinar la carrera de un jugador brillante y que termine en la nada. ¿Sabes la cantidad de gente, de jugadores como Messi, como, bueno, con tanto talento que he visto quedar en el camino sin que haya salido ni siquiera a jugar en primera? Nosotros, con nuestro equipo, nuestro laboratorio, hacemos seguimientos de scouting y videoanálisis específicos
de jugadores o remesas de jugadores. Y ahí valoramos las capacidades y se hace un índice de hacia dónde podría llegar esa persona. Y los índices dan altísimos, mucho más de lo que la gente cree. O sea que tenemos muchísimo más talento de lo que se ve. Pero el problema está en que los queman. Si tú quemas principalmente eh, emocionalmente a un jugador, ese jugador no va a jugar nunca más a ese nivel. Fíjate que cuando más brillan, cuando son chicos, es cuando se divierten en lo que hacen. Cuando empiezan las exigencias, pierde el gusto por lo que está haciendo, por lo tanto, el cerebro transmite que lo que está haciendo pone en riesgo su vida, por así decirlo. Hay una parte del cerebro que se encarga de la supervivencia de la persona. Si ese jugador detecta que en ese lugar va a ser maltratado, el cerebro se retrae y es como que no va a poner todo de su organismo para hacer esa actividad, en este caso el fútbol. Entonces empieza a jugar cada vez peor. Y por ahí lo ves que está jugando malísimo, ya ni en el banco de suplente, pero en un partidito en el barrio vuelve a brillar como antes. La explicación es eso, es lo que esos virus mentales que se le van insertando, instalando, inoculando a los chicos por intereses de los grandes. Esa es la ideología que nosotros estamos viendo que no es compatible. Pero hay clubes que están entendiéndolo. Fíjate, clubes grandes como River, que puso toda la atención, las inferiores, y eso es algo que en los últimos años, más o menos en la era Gallardo. Pero también hay clubes grandes en el interior, eh, por ejemplo, Newell's, tenemos un profe maravilloso en Newell's que vino y hizo todas las capacitaciones y se metió en las inferiores para precisamente corregir esto. Es un gran profe, Adam Miskowski, que está trabajando incluso con Borrelli, en neurociencia, Borrelli eh, también creo que desde el año pasado empezó a trabajar toda la parte de inferiores con este objetivo, casi exclusivamente con este objetivo, formar personas, que esas personas jueguen al fútbol y lo disfruten. Y yo te puedo decir que con esta nueva mentalidad, fíjate los resultados que va a ir teniendo durante los años, por ejemplo, Newell's, como te digo, ¿no? Esto es un poco explicativo. Después hay otras escuelas internacionales, tenemos las escuelas Vinicio Peixe de Uruguay, también de Brasil, es una escuela uruguayo-brasileña, que están haciendo mucho con esto. La idea de ellos es esa, empezar desde abajo, desde las formaciones, incluso extra clubes, para empezar a formar una mente deportiva, no movimientos deportivos, una mente deportiva. Qué completo que es este tema, ¿no? Todo viene, todo lo resumido que usted recién me explicó, viene de acá, ¿no? De la mente de uno, de la visión que puede llegar a tener, de la forma de trabajar. Cuando uno ordena todo acá en el cerebro, cómo puede cambiar toda una dirigencia, toda una performance de un equipo para un montón de cosas buenas. Qué importante que es eso, ¿no? Y haciendo un poquito el tema con las emociones, ¿cómo se trabaja hoy en día con un jugador que recién lo dije, está muy ansioso por debutar en primera y se encuentra con un mundo de redes sociales, con un mundo de exponerse, y él se les mezclan un montón de sensaciones, ansias? ¿Puede jugar en contra de esto o no? Sí, 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 totalmente. Pero yo te diría, hay algo que tiene un doble discurso. Hoy en día se dice que está mal visto el tema del bullying, está mal visto las agresiones, todo eso estamos todos de acuerdo. Pero sin embargo se permiten los memes. Los memes no es más que un bullying disfrazado, pintado y producido. No deja de ser bullying. Imagínate un chico que está
está creciendo mentalmente, donde sus creencias, sus circuitos mentales se están formando, cuando es burlado, fastidiado, bueno, por las redes sociales, por los amigos, ese chico empieza a formar creencias defensivas. Y lo primero que va a hacer es o atacar, se vuelve un chico violento, pero la violencia y la agresividad son dos cosas distintas, ¿no? En este caso los chicos se vuelven violentos, entonces no van a divertirse con el deporte, van a la guerra, van a demostrar que, van a vengarse de, esos serían un sector. Y después están los otros retraídos que van a tratar de irse. El cerebro responde al ataque o a la huida. Y en el medio están los que quedan. Entonces, fíjate, te pongo un caso. Hubo un caso de un jugador profesional que no lo voy a nombrar acá, pero muy, muy, muy conocido, de clubes de primera, uno de los 5 grandes de Argentina, que era un goleador nato, un goleador de mucha precisión, mucha potencia, que hacía por lo menos entre 1 o 2 goles por partido, seguro. A partir de un momento empezó a errarle, le pegaba a los postes. Surgió todo de un partido donde le pegó 2 veces en un poste y no entró la pelota. Los memes, las burlas que tuvo esa persona fueron increíbles. Él no lo pudo procesar, porque no todo el mundo aprende a procesar los ataques, ¿no? No lo pudo procesar y fue cada vez peor, 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 y fue mal vendido a un equipo de otro país, de no tanto nivel, etcétera, etcétera. Así podemos arruinar a un jugador, a un equipo, y sobre todo a un niño. Imagínate que un niño empieza a crecer con ese tipo de creencias defensivas y con suerte, por así decirlo, lo manifiesta en el deporte, pero en la vida diaria, imagínate que esa persona se vuelve un psicópata. Un psicópata, la definición es, un psicópata es una persona que no tiene afinidad con nadie, no se pone en lugar de nadie, entonces no tiene sensibilidad. Entonces, un psicópata puede ser alguien, un asesino serial o un empresario que no le importa venderte algo fallado y sacarte el dinero de tu bolsillo, no importa si tú lo necesitas o no. Y todo eso, ¿sabes dónde se forma? En las burlas del colegio. Los maestros que no saben transmitir, no conocen el idioma del cerebro, y después viene la parte deportiva y su entorno. Hoy en día hay un mal que es una plaga, por así decirlo, en los juegos de equipos de barrio, donde el fútbol 5, donde son chiquitos de 5 o 10 años, 12 años, que ves que las peleas están en la tribuna de los padres. Los padres se pelean entre sí. He visto hasta tiros, sacar revólveres y empezar a pegar tiros a los techos, sangre. He visto una muerte en Buenos Aires, nos tocó muy de cerca, le pegaron a un profe por la espalda, en la nuca, y lo mataron así directamente, el tío de uno. Esa locura no tiene nada que ver con lo que es deporte. Y eso lo tenemos que empezar a sentir cada uno. Basta de los memes, basta de las burlas, empecemos a fijarnos que del otro lado y de este lado hay seres humanos. Tenemos que comprender qué es un ser humano, que tiene un cerebro, que ese cerebro forma una mente y que entre los dos forman un organismo. Y a partir de ahí sí poder entrenar muscularmente, pero si no sabemos que esos músculos son transmitidos por una mente y por emociones, lo único que vamos a tener son cosas que los vamos a tirar a la basura cuando ya no corran tan bien y no hagan tantos goles. Wow, ¿no? Me deja impactado este tema. Lo pregunté porque son cosas, no sé allá, pero acá en Argentina son cosas muy habituales, lo que recién le dije acerca de las redes sociales, acerca de que por ahí un adolescente vive con muchas ansias porque desde la dirigencia escuchó un bla bla por los pasillos del club, que había que debutar en primera. Entonces son cosas que nosotros en el fútbol acá lidiamos con eso. Y por ahí, como profe, cuesta y mucho. ¿Por qué? Porque como dice usted, por ahí el alumno se encierra o ya no viene,
porque él creía que lo que él había escuchado de debutar en primera, un profe capacitado le dijo que todavía no. Entonces ahí entran esos conflictos y los chicos terminan abandonando hasta el deporte. En el caso, como hacía mención usted, que se terminan siendo rebeldes, se terminan sacándote un escudo, porque ni siquiera te dejan a que le explique las cosas, se cierran en ellos mismos, y todo eso genera un problema interno en ellos, y ni hablar si el chico tiene muchas condiciones, es capaz de hasta de perder todo. Mira, nosotros estamos generando un movimiento de conciencia. ¿Y en qué consiste? Yo hasta enero, estaba encargado de dar ciertas materias en ADFA, que ahí se van generando futuros técnicos. Y ahí nosotros teníamos que mostrarles todo lo nuevo que se va viendo, todo lo que se ve acá en Europa, y sobre todo lo siguiente: ningún director técnico puede dirigir a nadie, y esto lo tenemos que saber. Nadie puede dirigir a nadie si no eres capaz de dirigir el equipo más importante que tienes, que eres tú mismo. Porque en la cabeza tenemos un montón de sectores que tienen que trabajar como un equipo para que tú puedas lograr algo, un pensamiento, una conducta. Si tú no sabes manejar este equipo, que son los distintos sectores del cerebro, no puedes manejar afuera a ningún jugador. No por el hecho de que hayas jugado al fútbol puedas enseñarle a alguien a ser una persona que juega al fútbol. Antes se creía que si no habías sido jugador no puedes ser entrenador. Hoy en día se sabe que la técnica, la táctica y la estrategia es lo más fácil de enseñar. Lo más difícil es enseñar a ser un ser humano que toma sus decisiones. Más o menos así es lo que nosotros estamos transmitiendo. Nuestra consigna es enseñar a enseñar. Darle los materiales a los profesores para que puedan interpretar el lenguaje, los distintos lenguajes que tienen los alumnos. Yo no le puedo hablar con mi propio lenguaje, porque no todos me van a entender. Yo tengo que ser políglota, poder hablar muchos lenguajes para poder interpretar todos los lenguajes de los alumnos y hablarle a todos por igual. De mi clase tienen que salir aprendiendo el 100% de mis alumnos, no el 30%, como es el promedio de ahora. Que nadie abandona porque yo los conozco mental y emocionalmente. Entonces, si un chico abandona una clase o no interpreta, la culpa es del profe, que no supo transmitirle y no supo encontrar ese lenguaje. Pero a la vez, ese profe es víctima de quien les ha enseñado o el sistema que les han enseñado. Entonces es momento de empezar a cambiar el sistema de raíz, sacar los nuevos profes. Me toca cruzarme con directores técnicos campeones del mundo, subcampeones del mundo, directores técnicos de altísimo nivel de Europa, que todavía siguen pensando en blanco y negro. Siguen pensando cómo entrenaba Pelé. Pelé jugaba a otra cosa. Pelé, con respecto al fútbol de hoy, es otra cosa, es otro deporte. En los 80 era otra cosa y otro deporte. Hoy en día es otro deporte, muy parecido al fútbol, pero podríamos decir que ya no es eso. Si lo trajéramos a Pelé con 30 años hoy en día, sí, sin entrenarse, no creo que lo conocería nadie. Tan así cambió todo. Entonces nosotros debemos formar nuevas generaciones de coach, de preparadores, de entrenadores, de directores técnicos y dirigencia sobre todo. Nuevas generaciones para entender la nueva generación de las personas del siglo XXI. Antes esto era imposible que habláramos por un aparato. Bueno, hoy los chicos nacieron con esto. Pues nosotros tenemos que ser capaces de saber cómo funciona un cerebro que nació con un celular, con la PlayStation. Esos profesores, esos entrenadores que fueron campeones mundiales, nacieron en blanco y negro y todavía no saben manejar el WhatsApp, por lo tanto no van a saber lo que es un cerebro de un
jugador del siglo XXI. Es un poco, mientras avanza la sociedad, tenemos que avanzar nosotros, mientras avanza la tecnología, hay que avanzar con ella. Tal cual. No nos podemos quedar. Como te dije antes, por día se descubren 500 cosas nuevas. Por día, o sea que imagínate si hace 20 años que no te estás actualizando, estás pensando en blanco y negro, como decimos. Mira, te voy a decir una cosa para que tengas una idea. Hasta hace pocos años se creían que las neuronas morían y chao, nosotros nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y se iban muriendo a lo largo del tiempo y llegabas con las que te quedaban. Hace poco se descubrió, y ya es sabido por todos los científicos, que las neuronas se reproducen, que los circuitos dañados se pueden reproducir por otro lado y se pueden arreglar, por así decirlo. Pero atención, las neuronas se pueden ir muriendo si las tratamos mal, si no pensamos, si no las ejercitamos, si las matamos con tóxicos como es la droga, el alcohol, la mala alimentación, si las sobreexigimos con sobreestrés, y todas esas cosas van matando las neuronas y no se reproducen más, salvo que nosotros sepamos cómo reproducirlas. Para reproducirlas necesitamos tener buena alimentación, porque la neurona se alimenta de su propia glucosa, por así decirlo. Toma la glucosa del cuerpo, pero ellos hacen como un alimento especial. Es un alimento de neuronas. Si nosotros no les facilitamos que se reproduzcan, no se van a reproducir y nuestro cerebro va a ir muriendo. Y una de las cosas que descubrió la neurociencia es que el cerebro es el único órgano que no envejece. Todo lo contrario, a lo largo de los años puede llegar a ser cada vez eh, más joven. Pero eso, si hacemos algo porque así sea, naturalmente se nos va a morir el cerebro como una pasa de uva. Pero si lo practicamos y lo entrenamos, va a ser el único órgano que va a llegar joven cuando los demás órganos están caídos. Hay una frase de un profe acá de Talleres de Córdoba, que es entrenador de arqueros, y supo decir en un congreso que hicieron en el predio Amadeo Nuchitelli, que la genética física, cuando uno la entrena, tiene un tope. Porque una persona se va a entrenar y va a tener un tope de rendimiento, pero la mente no, vos la podés seguir haciendo crecer y desarrollar durante toda la vida. Sí, sí. Y la genética que traemos es como una predisposición que te va a pasar si no haces nada. Supongamos que viniste con una predisposición de que te pase un tipo de enfermedades. Pero si tu mente la desarrollas para que intervenga en eso, ese ADN va a quedar desactivado y vas a activar otros que te van a beneficiar. Con esto quiero decir que si tenías un jugador que no tenía mucho talento, puede llegar a desarrollar un superjugador con todos los talentos cuando era chico no se los veían. Todo eso porque, como dijiste recién, lo desarrolla la mente. Y la mente va a crear un cuerpo acorde a ese circuito que has creado. ¿Cómo es el tema de, y es una pregunta de lo que se vive acá, de dejarle un mensaje a un jugador de inferiores que se cuide, que tome conciencia de las cosas cuando la parte sociocultural es totalmente adversa al mensaje que un profe le deja? ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, Eso te lo voy a contar de esta manera, ¿no? Supongamos las salidas, los trasnoches, el consumo de drogas y cosas que hacen mal al deporte, ¿no? Los chicos lo hacen porque hay que ver la escala de valores que tienen. ¿Qué es más valioso? ¿Lo que están haciendo, lo que dicen sus amigos o lo que sienten que está pasando? Son distintas cosas. Con esto quiere decir, si uno sabe lo que hace la droga en el organismo, la sabe con conciencia, no es que tu papá te dice no consumas droga porque te voy a agarrar a trompadas y nada más que por eso,
Pero sin embargo yo le muestro lo que hace un gramo de droga en un circuito cerebral y se lo estoy mostrando y lo educo con eso, el chico, cuando tenga una prioridad, que es, por ejemplo, llegar a ser un gran deportista, se va a dar cuenta que haciendo eso, sus posibilidades empiezan a descender y él solo va a tomar la decisión. No va a querer consumir droga por más que sus amigos estén todas las noches de fiesta, porque él va a querer otra cosa, pero sabiendo qué es lo que pasa. Entonces, todo parte de la educación, de la información. Una cosa es lo que la gente lee, lo que la gente recibe, simplemente son datos. No todo el mundo sabe. Hay muchas personas que tienen datos, pero el saber es lo que hacemos con esos datos. Hay muchas personas que leen mucho, saben el nombre del autor y que estudió acá o allá, pero eso quedan en datos, en estanterías polvorientas dentro de la cabeza. Cuando nosotros elaboramos esos datos, los combinamos, empezamos a crear el saber, empezamos a crear la conciencia y la sabiduría. Esos mismos, esas mismas capacidades hay que desarrollarlas en chicos chiquititos y ellos mismos van a entender que esas cosas no les convienen y no lo van a elegir. Tan claro como que si le das un martillo a un nene y le dices que se dé martillazos en los dientes, que es divertido, no lo va a hacer. El chico no lo va a hacer porque sabe que eso es muy doloroso y se le rompe todo. Bueno, si nosotros les enseñamos las consecuencias de cada cosa, van a elegir el mejor camino, pero es cuestión de saber educación y saber el idioma con que los chicos hablan. No hablarles como le hablábamos hace 50 años, hablarles como le tenemos que hablar hoy en día con la mente que tiene un chico del siglo XXI. Tal cual, compartimos eso. Yo creo que hoy en día para entender a un joven, a un adolescente, hay que ir a su forma de entender las cosas. Porque en un punto nosotros tenemos que ser estrategas en la vida para pelearle a la sociedad, para rescatarlos a ellos. Si no, no sirve, porque muchas veces por ahí, como dicen los jóvenes acá, no, no quiero ese sermón, porque está con una persona que te habla una hora. Y hay jóvenes que entienden de esta forma, así cortito y al pie, como quien dice, y captan mejor. Y es haciendo un poquito mención a lo que decía usted, explicó ahí el último con el ejemplo del niño. Sí, sí. Hay una creencia que yo digo que la implantan esta creencia los interesados de que los chicos no hagan las cosas bien. Es, si no lo probaste, ¿cómo sabes que te gusta? No hace falta probar que me pase un tren por encima para saber que me va a matar. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque yo veo muy visiblemente que si pasa por arriba mío un tren, un camión, una moto, me va a hacer daño. En cambio, a cosas que no se ven tan claramente, hay que traducirlos de una manera muy clara, que ellos lo vean tan fácil para decir, esta sustancia que estás comiendo o la comida chatarra que estás comiendo va a interferir en tu neuroquímica interior y vas a quedar tonto. Y vas a pegarle cada vez menos a la pelota, vas a correr menos y no vas a ganar un centro en tu vida. Así de simple, el chico va a elegir lo mejor para él. ¿Y sabes por qué es eso? Porque nosotros tenemos como 3 cerebros y uno de ellos es el encargado de la supervivencia. Ese cerebro, ese instintivo, es el que traemos desde los primitivos, ese cerebro va a hacer todo lo posible para preservar tu vida. Y si ese cerebro entiende que esa sustancia o esa comida o ese acto o ese accionar va en contra de la supervivencia, te va a hacer que elijas que no lo hagas. Y entonces debemos aprender el idioma de ese cerebro, que es básico, y no son los sermones, precisamente. Los sermones van a otro cerebro, que es el córtex, pero si un chico no lo tiene desarrollado el córtex, no lo va a entender nunca. Entonces tenemos que ir a que es el sistema límbico, el reptil, que ese sí lo va a entender porque nace con eso ya desarrollado.
Tremendo, la verdad. Eh, ¿Cómo es su vínculo allá en Sí. el fútbol de Europa con TG Neuroentrenamiento? Bueno, el vínculo, vinimos acá con un proyecto que es sencillamente hacer laboratorios de entrenamiento de alto rendimiento. Poco no, exactamente lo que te dije al principio. Empezar a crear atletas de elite y tomar, empezar a analizar jugadores, equipos, que por alguna razón, como hemos nombrado antes, un jugador que venía bien, de golpe se desafinó, como un instrumento, y pasa tal cual, se desafinan. Entonces, nuestra misión es volver a afinarlo para que suene como un instrumento. Y si nunca estuvo afinado, afinarlo. Muchas veces las capacidades que tiene un deportista están desactivadas, casi siempre están desactivadas. Si tú no puedes manejar bien tu pierna izquierda es porque tienes desactivada esa parte del cerebro. Entonces nosotros te la activamos y eres tan bueno como derecha como izquierda. Digo nosotros porque nos dedicamos a eso, pero hay muchos laboratorios y mucha gente que se encarga de eso. Un arquero, por ejemplo. Un arquero es como si tuviera tres cerebros. Un jugador de campo es como que maneja uno, pero un arquero tiene que tener tres. ¿Por qué? Porque utiliza más partes del cuerpo, otras dimensiones, otras alturas. Si bien corre menos porque su superficie es más chiquita, más cortita, pero él necesita ver dónde está la pelota en otras dimensiones y fíjate que en el arco él necesita manejar todo su cuerpo. Por lo tanto, un jugador de campo necesita anular sus manos, por así decirlo. Un jugador de campo lo que necesita es anular sus manos. Un arquero no, al revés. Entonces, la parte de la preparación de un arquero es netamente, te digo, neurocientífica, de ahí partir de lo que son, nosotros somos neuroentrenadores. O sea, a partir de el perfil que nosotros sacamos de la mente de un jugador, diseñamos entrenamientos para producir lo que se desea. Como te decía, yo en una etapa pasada ya habíamos venido acá a Europa, estuvimos en España, en Málaga, pero trabajando con otros grupos de deportistas, tenistas, golfistas, rugbyers y algo de fútbol también. En esta etapa, ya te digo, como cuando ya estuve conectado con la Conmebol, con ATFA, me pude comunicar con algunos equipos importantes de España, Inglaterra, Alemania, que están muy interesados en que podamos hacer esos laboratorios permanentes en instituciones. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros dar ese servicio de ir y asesorar, capacitar a los cuerpos técnicos y también hacer servicios eh, de recomposición de jugadores, por así decirlo. La idea que tienen es que podamos desarrollar esos laboratorios, pero desde de las inferiores, 4 o 5 años, ir formándolos con todo lo que te hemos expresado antes. La vida de un deportista, si está bien llevada, tiene tres etapas. La etapa de la formación, la etapa, o sea, formación y amateur, la etapa profesional, y después comienza, cuando te retiras, otra gran etapa, y es la parte técnica, que no solamente está el director técnico, hay un cuerpo de gente que, que no se los conoce mucho, pero son indispensables. Y toda esa gente, cuanto más madura, son más buscadas. Hay gente trabajando de 60, 70 años y un poco más también, porque hay gente que madura, hay gente que no envejece, sino que madura. Las cosas que envejecen se vuelven rígidas, poco elásticas y medio como que ya están siendo para descarte. En cambio, esta gente, la gente que sigue creciendo con lo que yo te decía del cerebro, es gente que va madurando y esa madurez se transforma en sabiduría. Y gracias a Dios se está viendo muchos casos, entonces se buscan gente mayor. Por eso
esa es la tercera etapa de un deportista bien llevado, ¿no? A pesar de que ahora hay deportes para seniors también, ¿no? No, la verdad que he quedado impactado en todo lo que has explicado, totalmente muy claro todo, reentendible, y era mi inquietud esta conversación, más que todo por el tema de la parte infanto-juvenil, ¿no? Porque son ellos el futuro, y por ahí en esta parte del continente sudamericano se viven otras realidades distintas a las que hay en Europa. Estuve charlando el día lunes con un profe de la Academia Marcet, el señor Rivera. Es un profe que tiene muchos estudios, la verdad, y bueno, y podíamos cambiar opiniones y contar historias de un lado y del otro, y es muy distinto lo que se vive acá. Y como que acá, es mi punto de vista, ¿no? Se reniega mucho, pero no porque nos falte cosas, sino porque la parte sociocultural está muy decaída, está muy distinta y cada vez va empeorando. Entonces, lamentablemente, los adolescentes absorben eso y viven bajo esta realidad. Entonces, por ahí, llegarle con un mensaje, como recién le decía, a un adolescente hoy en día, y es bastante complicado. Por eso hacía todas estas preguntas. La verdad, tremenda conversación. Bueno, muchas gracias. Mira, te quería contar otra cosa que está en auge, que es el coaching deportivo. Eh, mm, yo creo que el coaching deportivo es otro de las facetas que tiene que ser primordial en todas las fases del desarrollo del deportista. ¿Qué es el coaching deportivo? Yo parto, nosotros damos el curso de coaching deportivo también, se está dando en River, pero nosotros partimos de la idea de la neurociencia, o sea, neurocoaching deportivo. Con esto, como a lo largo de la charla te fui comentando, debemos entender el funcionamiento del cerebro. El cerebro, cómo forma una emoción, cómo esa emoción forma un comportamiento, cómo una forma de pensar forma una emoción, y así se hace un círculo permanente. Quiere decir, como, como tú te comportas en la vida diaria, van a ser la calidad de pensamientos que tengas. De la calidad de pensamientos que tengas van a ser la calidad de emociones que tengas. Y las emociones van a generar comportamientos. Y así se va haciendo un círculo. Como te decía antes, si estamos rodeados de un ambiente bélico, aunque sea en chiste, porque la gente te dice, ah, era una broma, creyendo que ya está justificado. Yo puedo burlarme de ti, hacerte bullying, y lo cierro con diciendo, ah, era un chiste, no te bancás un chiste. No, no hay que bancarse ningún chiste, porque el cerebro se lo toma en serio. Al cerebro no te pide permiso para creer lo que le estás transmitiendo. Gracias. Entonces, cree que todo es una guerra. Ir al almacén es una guerra porque te pueden asesinar por 10 pesos. Vas a jugar un partido de fútbol y crees que es una guerra. Entonces la sociedad es una guerra. Entonces tu comportamiento va a ser de guerrero. ¿Me explico? Ahí, ahí, profe, me quedan 10 segunditos. La verdad que esto daba para mucho más. Bueno, le voy a mandar un mensaje. Muchas gracias por aceptar la entrevista y